Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Voy a tomar asistencia. Aburto Segarra. Aburto, Presente, mi buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Alfaro. Buenos días, mis Presente, profesora, presentes. buenos días. ¿Cómo estás, hija? Aruhuanca Zaira. Presente, mis buenos días. ¿Cómo estás? Carguapoma Guerrero. Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Champilla Medina. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Chisa Torres. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Espíritu Celaya. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Guerra Huarcaya. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Lozano y Parraguirre. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Meléndez Bolívar. Presente, mis buenos días. ¿Cómo estás? Mori Guanilo. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Muñoz Chocata. Presente, maestra, buenos días. ¿Cómo estás? Pereira Galindo. Sí, dime. Ya, gracias. Pereira Galindo. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Príncipe Aro. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Ruiz Yunca. Ruiz Yunca. Saboya Cachique. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Sarmiento Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Vela Jiménez. Vela. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Nadie más falta, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya quedó bastante claro lo que hicimos la semana pasada con respecto a las generalidades de lo que era farmacología, ¿no? Con el proceso LADME, la farmacocinética, la farmacodinamia, lo que viene a ser pues la acción farmacológica, el efecto medicamentoso. Ahora vamos específicamente a los medicamentos. A ver, voy a compartir. Y al final les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan resolver el examen de la primera semana. Muy bien. A ver, veamos. Aquí está. Listo. A ver, por favor, me avisan cuando ya se puede visualizar las diapositivas. Ya se Sí puede se ve. visualizar. Muy bien, muchas gracias. A ver, entonces, hoy día nos toca ver específicamente todo lo que se refiere a medicamentos, ¿ya? Sabemos que los medicamentos vienen en diferentes presentaciones, viene de manera muy variada, dependiendo de la vía de administración, dependiendo de lo que es la consistencia, dependiendo de lo que viene a ser la acción farmacológica, todo eso puede variar lo que es un medicamento, ¿no?
Muy bien, vamos a ver. ¿Qué cosa viene a ser un medicamento? Ya nosotros sabemos que medicamento o fármaco viene a ser un sinónimo. Es una sustancia química a base de una droga que tiene un principio activo, ¿verdad? Que sirve o que tiene 5 funciones específicas. Una de ellas viene a ser prevenir, la segunda es curar, tercera controlar, cuarta aliviar, 5 diagnosticar. A ver, quiero que de manera ordenada, por favor, me digan. Por ejemplo, a ver, levantando la mano, un medicamento que ayude a prevenir alguna enfermedad. A ver, un medicamento que ayude a Ácido prevenir. fólico, profesora. El ácido fólico. ¿Qué ayuda a prevenir, Saboya? ¿Podría decir las malformaciones en los bebés? O sea, se le da al niño. No, las gestantes. Ah, ya, claro, muy bien. Ahora sí, completo tiene que ser, ¿ya? Claro, es un medicamento que ayuda a prevenir las malformaciones en el feto, ¿no? Desde que se está formando, por eso es que se utilizan lo que son los suplementos de ácido fólico. Muy bien, Saboya. A ver, un medicamento que permita curar las enfermedades. A ver, levantando la mano para yo poder darle pase. Un medicamento que sirva para curar una enfermedad. A ver, ninguno me dice alguna enfermedad que sirva para curar una enfermedad, un ejemplo. Tantos que hemos hablado el día viernes, a ver. Ajá, muy bien. A ver, Lozano, te escucho. Miss, por ejemplo, el catropril, ¿cómo se llama? Para prevenir la presión alta, ¿puede ser? No, no es el captopril. A ver, ya hemos visto, ya tu compañera dijo acerca de prevenir. Ahora estamos en curar, ¿ya? Curar. A ver, Carguapoma, ¿qué me dices tú? Un ejemplo de medicamentos que ayude a curar una enfermedad. La amoxicilina, profesora, para curar problemas inflamatorios. No es problemas inflamatorios, para curar enfermedades respiratorias. Muy bien, Carguapoma, muy bien. Listo, Carguapoma, a ver qué me dices, Vela. Ay, no podía activar mi audio. Para controlar, profesora, No, en curar, hija. para curar la furosolidona, ¿Qué ayuda? ¿En qué enfermedad ayuda a curar? infecciones gastrointestinales. Muy bien, es un antibiótico, perfecto. Gracias, Bella. Muy bien, entonces ya ven, hay medicamentos que cumplen esta segunda función para poder curar. Ya, ahora, sí dime, Sarmiento, a ver, te escucho. Podría ser, profesora, la acitromicina, que es para curar las infecciones bacterianas. Sí, muy bien, también, Sarmiento, perfecto. La citromicina. Ujú. Listo. Ahora sí, vamos con la tercera función que es para controlar. Controlar, o sea, ¿qué significa? Que no desaparece la enfermedad, pero sí evita que se complique. A ver, Vela, ¿qué me dices tú? El captopril, el enaladyl, ayuda a controlar la presión arterial. Exacto, muy bien, Vela. Perfecto, entonces ayuda a
controlar. ¿Por qué? Porque la hipertensión no se cura, ¿no? Pero sí se puede controlar, se puede evitar que se complique. Muy bien. A ver, Aburto, ¿tú qué me dices? Miss, el Repriman para controlar la fiebre. Ajá. Muy bien, para controlar la temperatura. Muy bien, Aburto, el Repriman. Perfecto. A ver, Pereira, tu hija, ¿qué me dices? Miss, el omeprazol que ayuda a controlar la gastritis. Ajá, muy bien, Pereira. Perfecto. También. Ujú. Ya, a ver, Aruanca, ¿qué me dices tú? Miss, el aerosol que ayuda a controlar los problemas de la respiración. Ajá. Un ejemplo, está muy bien, aerosoles, pero ¿cómo que aerosol? A ver, un Por nombre. ejemplo, cuando una persona tiene asma, ¿no? Y tiene problemas como para respirar y en ese momento lo utiliza. No, me refiero al nombre del medicamento, hija. Está muy bien lo que me estás diciendo, pero un nombre de un medicamento en aerosol. Hay uno que es Eh, bastante común. Se me fue el nombre, Miss. Ya, no importa, está muy bien. Perfecto, está bien, Aruanca, el salbutamol. Ajá. Ya, a ver, Sarmiento, ¿qué me dices tú? También, profesora, podría ser el paracetamol, que también ayuda a controlar el dolor y la fiebre. A controlar el dolor, no, pero ayuda a controlar la fiebre. Ese O sí, muy bien. reduce el dolor, Ajá. profesora, ¿no? Claro, pero no lo controla. A ver, ahora vamos a ver la diferencia de eso. Pero lo primero que me dijiste que ayuda a controlar la temperatura, sí, muy bien. Ya. A ver, Aro, príncipe Aro, a ver qué me dices tú. Profesora, la simvastatina que ayuda a controlar el colesterol. Muy bien. Ajá, muy bien. Ajá. Muy bien, príncipe. Ujú, perfecto. A ver, Muñoz, ¿qué me dices tú? Y puede ser la amoxicilina para las infecciones o bacterias para prevenir No, bronquitis. ningún antibiótico se da para prevenir. Ojo, mucho cuidado. Antibióticos no se da para prevenir. Eso cura, definitivamente. ¿Ya? No, 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 no. Dime otro. 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 A ver, Chisa, ¿qué me dices tú? Sí, profesora, la metformina ¿Ya? ¿En qué ayuda? ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Ujú. Para el, Muy bien, Chisa. Listo, muchas gracias, Chisa. Listo, ahora sí. En este caso ya hemos visto las tres primeras funciones. Me han mencionado medicamentos que previenen, medicamentos que curan, medicamentos que controlan, ahora que alivian, o sea que ayudan a que ciertos síntomas disminuyan, ¿no? Por ejemplo, a ver qué me dices, Vela. Ahí estaríamos encontrando los analgésicos, profesora, el Ajá, paracetamol, el ya está. naproxeno. Claro, una de las funciones del paracetamol que alivia el dolor, ¿no es cierto? Alivia el dolor. Muy bien. A ver qué me dice Sarmiento. El ibuprofeno, profesora, también que alivia el dolor. Exacto. Muy bien, Sarmiento. Gracias. A ver, Saboya, ¿qué me dices tú? Profesora, la sirocaína, que es o lidocaína, Ya, sí, ya. ¿Para qué ayuda? ¿En qué ayuda la lidocaína? alivia el dolor.
anestesia, ¿no? Ya, Ah, anestesia, claro, o sea, evita el dolor intenso. Ujú. Ya, a ver, vamos a ver. Ujú, ya. A ver qué me dices, Lozano. Te escucho, Lozano. Lo has vuelto a apagar el audio. Ahora sí, ya está prendido tu audio. Bien. Mis, lo que es un paracetamol, ya dijeron, ¿no? El Ujú. ibuprofeno, también ay, se me fue de la mente. ¿Cómo se llama esto? Mm, Ay, se me fue de la mente. Ajá. No, pero está bien, hija. Ya, a ver, aburto, a ver qué me dices tú, aburto. Un ejemplo. El Anaflex alivia el dolor de los cólicos menstruales. Ajá, claro, muy bien. Aunque me has dicho su nombre comercial, ¿no? Pero está bien. Ajá, muy bien, aburto. Listo. A ver, príncipe, ¿qué me dices tú? El diclofenaco en gel podría ser, profesora. Ya. Ujú. Diclofenaco en gel, muy bien. Ya está, muy bien, príncipe. Y a ver qué me dices tú, Carguapoma. Ah, no, Mori. ¿Qué me dices, Mori? Profesora, los medicamentos contra las náuseas, ¿Cuál se llama? por ejemplo, el dimidinato, el Gravol. Ya, muy bien. Ujú. Claro, permite aliviar. Ajá, exacto. Listo. Ya está. Muy bien, Mori. A ver, Alfaro, ¿qué me dices tú? La diazepam para aliviar la ansiedad. Ujú. Muy bien, claro, no la cura. Ajá. Ya, muy bien. Listo. A ver, Torres. Profesora, el acetaminofén, que Ya. alivia el dolor de cabeza, dolores musculares. Ujú. Ya, muy bien, Torres. A ver qué me dices, Chisa, y terminamos con Muñoz. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver, Muñoz. Profesora, puede ser aspirina y ibuprofeno alivia el dolor. Naproxen también alivia el dolor de cabeza. Ah, claro. Muy bien. Ujú. Muy bien, Muñoz. Y terminamos con Lozano. A ver qué me dices, hijo. Me acordé, era un Dolo-Cordolán, también alivia el dolor de cualquier dolor que sentimos, ¿no? Claro. Ujú. Muy bien. Listo, gracias, hija. Entonces, en este caso, como les decía, viene a ser pues específicamente 5 funciones, ¿no? Prevenir, curar, controlar, aliviar. Y el último que viene a ser, no sé si se logra ver bien, diagnosticar, ¿ya? En el caso de diagnosticar, hay medicamentos que ayudan
a ciertos métodos de diagnóstico para poder visualizar mejor dónde se encuentra algún tipo de malestar. Por ejemplo, hay enemas que son especiales que permiten, que se adhieren a las paredes del intestino y los ponen de un color particular, o sea, son sustancias radioopacas que se adhieren a las paredes y esto va a permitir visualizar, ¿no? Permite visualizar en una tomografía, permite visualizar en una ecografía, permite visualizar en una resonancia, ¿ya? Entonces ayudan a diagnosticar este tipo de medicamentos. Listo, entonces esas son las 5 funciones. Acuérdense, prevenir, curar, controlar, aliviar y diagnosticar, ¿ya? Que tiene 2 efectos, un efecto deseado o principal y un efecto no deseado o secundario. ¿Qué significa? Por ejemplo, de un medicamento, yo quiero, a uno que habían mencionado, ¿no? El paracetamol. No, vamos con otro. El diclofenaco. El diclofenaco, ¿cuál es el efecto deseado? ¿Qué es lo que yo quiero que haga el diclofenaco? Que alivie el dolor, profesor. Ya, que alivie el dolor, que me disminuya, que controle mi inflamación, ¿no? Eso es lo que yo estoy esperando. Ese es el efecto deseado o principal. Pero hay otro efecto no deseado o secundario, o sea, que puede aparecer en la persona. Por ejemplo, con el mismo diclofenaco. De repente tomo tanto diclofenaco que me puede producir, ¿qué es lo que me puede aparecer? ¿O qué es lo que puede pasarme? Úlcera. Exacto, me puede generar una gastritis, me puede generar una úlcera, ¿no? Entonces, ese es el efecto no deseado o secundario, ¿ya? Entonces, acuérdense, siempre va a haber en todas las personas, siempre va a ser un efecto deseado principal y un efecto no deseado o secundario, ¿ya? Por ejemplo, otro, con la dexametasona. La dexametasona tiene su acción farmacológica, acuérdense, la acción farmacológica es para lo que sirve, ¿no? Viene a ser un antiinflamatorio corticoide, ¿ya? Es un antiinflamatorio corticoide. Ahora, ¿cuál es su efecto deseado principal? El efecto deseado viene a ser que yo quiero que me ayude a desinflamar, por ejemplo, si lo utilizo para la artritis, ayude a desinflamar las articulaciones. Si yo lo utilizo para el asma, ayudo a que desinflame los bronquios. Ya, listo. Muy bien. Estoy con procesos asmáticos y quiero que me ayude a desinflamar los bronquios junto con el broncodilatador. Muy bien, ese es el efecto deseado, eso es lo que yo estoy esperando. Pero el efecto no deseado, ¿cuál va a ser? Que puede afectar mis riñones. ¿Ya? Puede afectar mis riñones y a la larga puede afectar inclusive hasta mis huesos, ¿no? Me puede crear osteoporosis, me puede crear cálculos al riñón, ¿no? O inclusive disminuir mi función renal. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Profesora, disculpe, ¿el efecto no deseado o secundario se va a dar con el uso continuo del medicamento o con el uso excesivo? Puede ser de corto o de largo plazo. En ambos casos puede presentarse. Ya, profesora, gracias. Ya, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, continuamos. El medicamento, como ya habíamos mencionado, es una sustancia que contribuye o que tiene varias funciones, como por ejemplo prevenir, curar, controlar, aliviar, diagnosticar diversas enfermedades. Y aquí pues tenemos algunas, ¿no? Listo. Ya lo habíamos mencionado y ya habíamos hablado acerca de ello, ¿no? También habíamos hablado del efecto principal y el efecto no deseado. El efecto principal es lo que nosotros queremos obtener, lo que esperamos de
cómo funcione el medicamento. Si yo tengo dolor, ¿qué es lo que quiero? Obviamente aliviar mi dolor. Si yo tengo una enfermedad infecciosa, yo espero que el medicamento me cure de esa infección. Ese es el efecto principal. Pero también puede producir un efecto no deseado, inclusive en dosis terapéuticas, o sea, en dosis adecuadas, ¿no? Aún así, hay personas que pueden tener algún efecto no deseado. Por lo tanto, aquí viene la recomendación: antes de usar un medicamento, es conveniente consultar con un profesional de la salud. Es importante siempre tener en cuenta lo que es lo que viene a ser la receta médica o la prescripción médica, porque el médico va a evaluar, pues obviamente, qué es lo que más nos conviene para poder aliviar, para poder curar alguna enfermedad, ¿no? No podemos automedicarnos, porque no siempre vamos a saber los beneficios y el riesgo que tiene esa persona frente a ese medicamento. Por ejemplo, en mi caso, si yo me automedicara, así como en el caso que pasó con el COVID, ¿no? Ustedes escucharon que cuando empezó el COVID, muchas personas se automedicaban con acitromicina. Escuchaban por ahí, ah, sí, a mí me hizo bien la acitromicina, y todos empezaron a tomar acitromicina, acitromicina. Ah, con dexametasona, con dexametasona, dexametasona. ¿Qué pasa? La acitromicina, si bien es cierto, es un medicamento antibiótico, pero el COVID era una enfermedad viral. O sea, ¿qué beneficio obtenemos de ahí? Nada. No obtenemos ningún beneficio. Más bien al contrario, lo único que estábamos ocasionando es complicar más la situación, ¿ya? Ah, la ivermectina también, ¿no? Entonces, muchas personas no saben cuál viene a ser su acción farmacológica, qué efecto tiene en el cuerpo. Por lo tanto, no saben cómo equilibrar si va a ser beneficioso o puede resultar riesgoso tomar ese medicamento, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si yo tomo acitromicina, ¿me va a ayudar con mi infección? Sí, por supuesto que sí, ese es el beneficio que yo voy a obtener, pero el riesgo es que yo puedo ser alérgica a ese medicamento, y lo soy, ¿no? Entonces, no es bueno automedicarse, ¿ya? Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a ver, ¿no? El ácido acetil salicílico. Este es su nombre comercial. Sí, dime, Mori. Sí, profesora, es por eso entonces que cuando vamos a atendernos con un médico, el médico nos, antes de que elabore su receta, antes de que nos administre algún medicamento, entonces es por eso que el médico nos dice, ¿no? De repente sufre de alguna alergia, de repente un antecedente familiar o es alérgico a algo. Sí, Tiene que ver con esto entonces, ¿no? claro, porque cuando tú vas a una consulta, ustedes se han dado cuenta que la primera vez que ustedes van, les hacen una especie llenan un formato o hacen como una entrevista, ¿no? ¿Qué antecedentes de enfermedades ha tenido en su familia o usted mismo? Si tiene alguna alergia, si alguien en su casa es alérgico. Así, se demoran mayormente cuando recién es nueva la historia, para que quede evidenciado, ¿no? Y después ya en futuras ocasiones te vuelven a preguntar, pero ya queda registrado en la historia clínica, para evitar más que todo tener un riesgo de tener alguna alergia o alguna reacción a algún medicamento. Ujú. Sí, así es. La famosa anamnesis, claro, exacto. Muy bien, entonces vamos con los ejemplos, ¿no?
El ácido acetilsalicílico, el famoso AAS, ácido acetilsalicílico. Sus nombres comerciales con los cuales nosotros lo podemos encontrar es la aspirina, el cardiotón, Azart. ¿Cuál es el efecto deseado? O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos del ácido acetilsalicílico? Que alivie el dolor y que controle la fiebre y otras más, ¿no? Otras funciones más. También esperamos del ácido acetilsalicílico que evite formar coágulos, ¿no? Evite la formación de trombos. Pero ¿cuál es el efecto no deseado? O sea, ¿qué es lo que me puede pasar? Ojo, esto no es una regla general, no a todos les sucede lo mismo. O sea, no quiere decir que el efecto no deseado va a aparecer en todas las personas. No, no siempre. Eso depende mucho del metabolismo de cada ser humano. Cada persona asimila de manera diferente los medicamentos y en sí todo, ¿no? Todo lo que ingresa a nuestro cuerpo lo asimila de manera diferente. Por eso es que algunos son alérgicos a algunos alimentos, a algunos de repente picaduras de insectos, a algunos medicamentos o alimentos en general, ¿no? Entonces o a algunas sustancias. Por ejemplo, yo soy alérgica al látex, al guante de látex, ¿no? O sea, yo lo tengo mucho tiempo en mi mano, empieza a producirme escozor, eritema, se pone roja mi mano, ¿no? Entonces es algo que, bueno, yo no lo esperaba, pero lamentablemente es así, ¿no? Aparece. Y ustedes, por ejemplo, cuando han utilizado guantes, no les ha sucedido eso. De repente han tenido sudoración, han tenido pues alguna que otra reacción, pero no es igual en todos. Muy bien. Entonces, volvamos al ejemplo. El efecto deseado del ácido acetilsalicílico es que alivia el dolor y la fiebre. Y el efecto no deseado viene a ser sensación de ardor en el estómago, especialmente si lo tomamos antes de los alimentos con el estómago vacío, ¿ya? Eso es lo que no esperamos, lo que no queremos, pero sucede. Otro ejemplo más, en el salbutamol. El salbutamol, ¿cuál es el efecto deseado? ¿Qué es lo que yo estoy esperando del salbutamol? El salbutamol es un medicamento que dilata los bronquios y mejora el estado del paciente. ¿Por qué? Porque va a respirar mejor, ¿no? Ese es lo que yo espero al momento de utilizar salbutamol. Pero, ¿cuál puede ser el efecto no deseado? Por ejemplo, esto se produce en dosis a corto plazo, justo lo que me preguntaba su compañera, si es con el uso excesivo. No, por ejemplo, en el caso del salbutamol, a veces desde la primera vez que se utiliza, puede producir, por ejemplo, temblor de las manos. La persona se altera, puede sufrir insomnio, taquicardia, le late rápido el corazón, ¿no? Puede tener sudoración fría y eso es algo que no esperamos. No a todos les sucede. Por ejemplo, yo cuando uso salbutamol, usaba, gracias a Dios ya hasta ahorita no he tenido una crisis asmática, pero cuando yo utilizo el salbutamol, a mí no me tiemblan las manos, no me produce sudoración, pero sí me produce taquicardia e insomnio. No puedo dormir, ¿no? No me produce todo, pero algunas de los efectos no deseados aparecen, ¿ya? Hidróxido de aluminio. A ver, y esto es un medicamento que se utiliza bastante, ¿ya? Solamente que este es su nombre genérico. El hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Es el famoso Milanta, es el bismutol, ¿no? ¿Cuál es el efecto deseado? Alivia el dolor, el ardor, perdón, del estómago, ¿no? Por la acidez estomacal, por la gastritis, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto no deseado? Estreñimiento. La persona cuando lo utiliza se estriñe. Entonces, vuelvo a repetir, el efecto no deseado no se da en todas las personas, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto al efecto deseado y no deseado? ¿Alguna duda?
Quedó claro, profesora. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. El medicamento, aquí, por favor, bastante atentos. El medicamento genérico y el de marca tienen la misma sustancia química, tienen el mismo principio activo, por lo tanto, curan o cumplen la función igual. Cumplen la misma función. Vamos, para que no se confundan, no es que curan, cumplen la misma función, ¿no? Vamos, voy a corregirlo acá para después. Cumplen la misma función, ¿ya? Ya sea aliviar, curar, prevenir, igual, ya sea genérico o comercial. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el detalle aquí? Que muchas personas prefieren los medicamentos de marca porque a estos medicamentos que son producidos por laboratorios especiales, que ya ustedes lo mencionaron también el día viernes, por ejemplo, los laboratorios más caros vienen a ser Roche, Vago, los medicamentos, el GSK, ¿no? Son el Bayer, son caros. ¿Por qué? Porque utilizan en sus medicamentos o en sus productos médicos elementos agregados, ¿no? Por ejemplo, vamos con, a ver, les pregunto y tienen tiempo para buscar rapidito. El paracetamol viene a ser el nombre, el medicamento genérico, pero el Panadol viene a ser el medicamento de marca. Panadol en jarabe. ¿Qué laboratorio lo produce? Bayer, Vago, Roche, Abbott, GSK. ¿Cuál es el laboratorio que lo produce? El Panadol GSK. El GSK. Exacto, el GSK. Y ya les había mencionado que el GSK viene a ser uno de los más caros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? El de marca, si ustedes han diferenciado, han probado, si han tenido la curiosidad, ¿no? De repente, aunque sea con la yemita del dedo, probar el paracetamol común, el medicamento genérico, tiene un sabor un poquito amargo, tiene bajo de dulce, ¿no? A pesar de que le han tratado de agregar ciertas cosas para poder ser aceptado. Pero el Panadol es rico, parece gelatina, ¿no? Inclusive hasta la vista, ¿no? El niño lo ve, obviamente, ¿cuál va a preferir? ¿El Panadol o el paracetamol en jarabe? Panadol. Obviamente, obviamente que el Panadol, ¿no? Y en eso se basa también los laboratorios, mejorar el aspecto, mejorar el sabor, mejorar o ayudar de que el principio activo actúe un poquito más rápido. Le agregan pues edulcorantes, saborizantes, le agregan otras cosas más, por eso es que cuesta caro, pero al final cumplen la misma función. No sé si me dejo entender. Sí, profesora. ¿Ya? Por eso, depende del laboratorio que los produce, ellos ponen el precio de acuerdo a los materiales que han utilizado. Ustedes, por ejemplo, algo tan sencillo, ustedes de repente venden chicha. Yo hago mi chicha de sobre. Claro, no es algo comparable, ¿no? Pero para que me puedan entender. Por el precio más que todo, ¿no? Tú haces y bueno, preparas chicha de sobre, pero otra persona viene y hace su chicha natural, con maíz morado, con piña, con manzana, con todos los agregados, ¿no? Canela, clavo. Obviamente va a costar un poquito más caro el casero, al de sobre. ¿Por qué? Porque le ha agregado pues más cosas, ¿no? Listo, entonces así, por eso es el precio, por eso. Pero aquí también hay un problema,
que se supone que todos los gobiernos deberían de controlar los precios. Está bien que el laboratorio utilice todos los medios posibles para poder mejorar sus productos, pero eso no le da el derecho de exagerar y abusar en algunos precios. Entonces debería existir un ente regulador que se supone que es el DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Se supone que debería controlar esto, pero no se da abasto. No se da abasto con respecto a los precios, ¿no? Sí, Bela, dime. Sí, profesor, ahora que menciona de los precios, hay una página del MINSA, que es el Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, y aparecen pues todas las boticas, todo el listado de boticas por distrito, el nombre del medicamento genérico, el nombre del medicamento general, el laboratorio que lo produce y una lista de precios, pues, ¿no? Pero cuando uno va a la farmacia, a la botica, ellos no respetan esos precios. Exacto, ese es el problema, ¿no? Que te puede decir, y esa lista al principio funcionaba excelente, de maravilla, ¿no? Muy buen dato lo que ha dicho su compañera, porque funcionaba de maravilla. Tú encontrabas la lista y comparabas precios, ¿no? Así como cuando, obviamente por la situación económica, todos buscamos un lugar donde el precio sea menor, ¿no? De repente yo compro una pastilla o un jarabe en un lugar y otro medicamento que me han recetado lo puedo comprar o lo puedo adquirir en otro lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque comparo, ¿no? Por medio de esa lista. Pero no, pues no se respeta. Ahora últimamente ya no se respeta el precio y ponen pues pretextos, ¿no? Que el precio de exportación, que el precio de fabricación, que el mismo laboratorio les da ese precio y que, bueno, pues un montón de cosas más, ¿no? Que por el COVID también se agarraron lo del COVID, de que no, con el COVID no había pues medicamentos. Sí, hay ciertos medicamentos que escasearon, pero hay otros bastante comunes que exageraron mucho el precio ya, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol. El paracetamol se disparó porque era uno de los medicamentos más usados durante esos tiempos, ¿no? Durante esos años. Entonces se disparó. Lamentablemente no hay quien controle esta situación o no se dan abasto también. Listo, entonces esa es la diferencia, porque a veces pensamos, no, el de marca es mejor, siempre, siempre es mejor. Tiene el mismo principio activo, solamente que el laboratorio les pone o les agrega pues otros elementos para poder potenciarlo, quizá también, ¿no? Muy bien, listo. Según la OMS, a nivel nacional, nosotros tenemos, internacional inclusive, pero nosotros manejamos el DCI. ¿Qué es el DCI? La denominación común internacional, o sea, para todos los medicamentos, así como se le conoce de manera general aquí en el Perú, se le conoce en Venezuela, se le conoce en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Japón, en China, igualito. Por eso dice denominación común internacional. ¿Ya? Paracetamol es aquí y en todos los lugares. Pero cada laboratorio es libre, eso sí, para ponerle el nombre comercial que guste, el nombre de marca. ¿Ya? Eso sí, es libre, pero lo tienen que patentar también, porque dos laboratorios no pueden tener el mismo nombre. Ya, ajá, sí, por ejemplo, Farmaindustrias también produce los medicamentos genéricos, ¿no? Pero, por ejemplo, laboratorios naturales, yo no les recomiendo que adquieran medicamentos que son producidos por laboratorios naturales. Así se llama, laboratorios naturales. No, no es que produzca medicamentos naturales, sino que así es su nombre. No son muy buenos, no han salido muy buenos esos medicamentos. Dan productos genéricos, pero no. Preferible Farmaindustria. Portugal, sí, también Portugal produce, sí, ajá. Sí, a veces en algunos medicamentos, sí.
Varía, hay ciertas variaciones, ¿no? Pero como les digo, específicamente aquí nosotros tenemos todos los medicamentos de nombre genérico en el famoso DCI, ¿ya? El medicamento genérico en el DCI, el medicamento de marca está dado por el laboratorio que los produce. Ya ustedes mencionaron esos laboratorios. Por ejemplo, un ejemplo bastante claro. El sulfametoxazol más trimethoprim, que es un medicamento que ayuda a controlar lo que es la diarrea, ayuda a curar los procesos infecciosos gastrointestinales. ¿Ya? Miren, ese es su nombre genérico que está en el DCI. Sulfametoxazol más trimethoprim. Perfecto. Pero su medicamento de marca bastante conocido, que es producido por Roche, viene a ser el Bactrim. Y ningún otro laboratorio ya puede utilizar ese nombre. Eso es exclusivo de Roche. Igual que el Panadol. El Panadol es exclusivo de GSK. Listo. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿el nombre genérico sería el principio activo, el nombre del principio activo? Ya. En este caso podría ser, sí. En algunos casos sí. Es el nombre genérico. Por ejemplo, metamisol sódico, el diclofenaco sódico, lo que es el bromuro de el dimetilhidrato también, ¿no? Sí, viene a ser el principio activo prácticamente. En algunos casos no, porque por ejemplo, en el paracetamol es genérico, pero su principio activo es el acetaminofén. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Entonces queda claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se da este nombre? ¿Cómo se guía el laboratorio? Todo es mercadotecnia. Todo es estudio de mercado, ¿no? Marketing, como se le dice. Por ejemplo, a ver, medicamentos, nombres de medicamentos comerciales. El dolocodralán. Al escuchar el nombre, ¿para qué creen que sirva? Para el dolor. Para el dolor fuerte. Para el dolor, claro, ¿no? Dolocodralán. Si ustedes escuchan lo que mencioné hace poco, Bactrim, ¿para qué creen que sirva? Para las bacterias. Para las bacterias, claro. Para las bacterias. Exacto, muy bien. Por ejemplo, el tinilol, ¿para qué creen que sea? La fiebre, profesora. Ya, ustedes saben que es para la fiebre, pero tinilol, al terminar en lol, ¿para qué creen que sea? Para el dolor. Para el dolor, Para el claro. dolor, Miss. Ajá, entonces buscan sus nombres para que sea llamativo, para que esté asociado específicamente a una de las funciones que cumple, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los laboratorios para poner los nombres de sus medicamentos de marca. Muy bien, listo. Pero nosotros nos basamos en el DCI, ya saben, denominación común internacional. Acuérdense, DCI, ¿qué significa? Denominación común internacional. Ajá, o sea, el nombre genérico, ¿no? Muy bien. Y hay documentos, hay libros que reparte el MINSA, bueno, a los que trabajan en una institución, la denominación común internacional, ¿no? El DCI. Yo tengo uno de esos, pero falta actualizarlo. Yo tengo, es un libro grande, es un libro grueso, que se maneja para saber todos los medicamentos genéricos, ¿no?
y su acción farmacológica. Muy bien. A ver, ahora, la nomenclatura. Aquí vamos a ver un poquito más, ¿no? Para que quede claro, para que ustedes no se confundan, porque a veces cuando yo les pido, pongan ejemplos de medicamentos, pero con su nombre genérico, a veces suelen colocarme con nombre comercial, ¿ya? Tiene que ser nombre genérico, porque eso es lo que más utilizamos nosotros. Está bien utilizar o saber algunos medicamentos con su nombre comercial, pero ¿cuál es el problema? Que para un solo medicamento genérico, para uno, existen varios nombres comerciales, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el diclofenaco genérico, diclofenaco sódico, pero nombre comercial tenemos el Doloflan, Dolocordralan, tenemos el Anaflex. Ojo, el Anaflex es diclofenaco, ¿no? Entonces, miren, 3 nombres de los que me acuerdo ahorita. Dolofar, 4 para un solo nombre genérico. Por eso es mejor saber el nombre genérico primero, ¿ya? Por eso les recomiendo. El nombre genérico es el nombre común o general que se le asigna al medicamento, dependiendo del laboratorio. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿cuál es el laboratorio? LS Zaval. Muy bien, ese es el laboratorio que lo ha producido, pero se le está colocando el nombre genérico, cuyo nombre genérico es amoxicilina, ¿ya? Amoxicilina, ese es el nombre genérico. Nombre comercial es el nombre que la compañía farmacéutica le asigna para poder comercializarlo. Es una marca registrada exclusiva. LS Zaval registró este nombre comercial y ningún otro laboratorio puede utilizarlo, definitivamente. Inclusive, ahí ustedes van a ver al costado de ese nombre comercial una R, que significa registrado, ¿no? Marca registrada. Esto significa marca registrada. Listo, entonces ya saben, Amoval viene a ser nombre comercial. Amoxicilina. Y nombre genérico, amoxicilina. Muy bien, ¿ya? Listo, entonces acuérdense. Nombre genérico, nombre comercial. Y tenemos un tercer nombre que nosotros sí no lo manejamos, pero es bueno que ustedes lo sepan. Nombre químico. Es el nombre que corresponde exactamente a su fórmula molecular. No es útil para los profesionales de la salud que trabajamos, por ejemplo, en hospitales, en puestos de salud. No nos va a servir en realidad. ¿A quiénes les sirve? Les sirve a los químicos farmacéuticos, que son los que producen estos medicamentos, ¿no? Para saber sus bases. A ellos sí les sirve. Entonces, a los químicos farmacéuticos, ellos son los que realizan estas fórmulas, ¿no? A ellos sí les va a servir este nombre químico. Algo que quiero aclarar, siempre que ustedes vean un nombre comercial, si un medicamento viene nombre comercial, nombre genérico, siempre el nombre comercial va a estar más grande. Y el nombre genérico siempre va a venir, siempre, debajo del nombre comercial, ¿ya? Acuérdense, entonces, siempre. A ver, un ratito, por favor. No, este es el nombre genérico. A ver, les voy a mostrar otros ejemplos.
Aquí, por ejemplo, a ver, ahorita lo voy a copiar y me van a decir cuál es su nombre. ¿Cuál es el nombre comercial? No se nota bien. Voltaren. 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 Ajá. Y el nombre genérico no se nota muy bien, ¿no? Ahí de repente. Diclofenaco. Diclofenaco. Ajá, diclofenaco kalium. Miren, está en inglés, ¿ah? Diclofenaco kalium, que en castellano viene a ser diclofenaco sódico. ¿Ya? Entonces, es igual, siempre es igual. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Siempre va a venir debajo, siempre, 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 su nombre genérico. Cuando nosotros adquirimos un nombre, un medicamento comercial, siempre va a venir debajo del nombre, en grande, el nombre genérico. Si compramos genérico, obviamente va a venir solamente el nombre genérico. Miss, Sí, dime. Miss, esta es una consulta, no la he entendido bien. ¿Cuál es más recomendado entonces para comprar, el genérico o el comercial? No, yo no estoy recomendando cuál es mejor. Yo estoy No, diciendo más bien cómo es la diferencia. no por eso, o Porque sea, pero ¿cuál de los dos sería, o sea, más recomendable? ¿O los dos son iguales? los dos hacen efecto. Por eso es la diferencia que yo estoy mencionando. Muchos dicen, no, es que el medicamento comercial es mejor, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que obviamente, por obvias razones, por ventas, lo que van a hacer es un agregado, le van a colocar agregados para que ese medicamento sepa mejor, para que ese medicamento de repente tenga una mejor apariencia. Entonces, obviamente, si nosotros lo vemos en los comerciales, es lógico que nosotros nos vamos a ver, no, entonces es más efectivo. Y ustedes dirán, ¿y por qué los médicos entonces nos mandan medicamentos comerciales? Porque existen los visitadores médicos se encargan de promocionar estos medicamentos para que el médico los pueda dar a sus pacientes. Eso es en las consultas particulares, ¿no? Sí, pues Miss, porque mire, ve, cuando yo a veces no estamos enfermos, alguien de la familia, nos vamos al doctor, nos receta, pero hay algunos doctores que te dicen, no, vas a comprar así como dicen la receta, no, porque a veces cuando vamos a la farmacia nos dicen, no, la amoxicilina, no hay amoxicilina, te dan otro, o sea que tiene el mismo componente, no, este es igual, te dicen, pues. Claro, pero ¿qué pasa? Que ellos han sido ya visitados, valga la redundancia, por los visitadores médicos que ya definitivamente pues han dicho, no, usted recomiende este medicamento, que no vayan a comprar otro. Así, Miss, así te dicen, pues no. Porque si el médico te va a recetar algo, no tiene nada de diferente. Tiene nada diferente, solamente le ha puesto otros agregados. No, con otro nombre no. ¿Por qué con otro nombre no? Porque obviamente pertenece a otro laboratorio. Ya, Miss, eso quería saber. Sí, a veces es así, ¿no? Por eso les mencionaba, para un solo medicamento, para un solo principio activo, existen muchos nombres comerciales, muchos, 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 muchos. Y eso no tiene o no influye en realidad, ¿no? Por ejemplo, en este de aquí, este sí se ve. En la caja, a ver, voy a prender mi cámara para que ustedes puedan ver. ¿Qué dice aquí? A ver, ojalá que se pueda ver la cámara. Que no quiere conectar bien.
Ujú. Y ahora sí, creo. ¿Cuál es el nombre comercial? Sucralex. Sucralex. ¿Y el Sucralex. genérico? Sucralfato. Sucralfato, ¿no es cierto? Pero viene a ser lo mismo. Es lo mismo. Siempre van a encontrar así en lo que es los medicamentos comerciales. Y eso depende del laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a continuar. Y otros, pues, obviamente también te van a vender a más precio los medicamentos porque ya son laboratorios bastante reconocidos, ¿no? Bastante reconocidos. Se ha ganado su nombre el Panadol, porque hasta decimos, no, dale Panadol, ya todos nos hemos acostumbrado, pero el Panadol es el comercial. Y a veces, valgan verdades, satanizamos a los medicamentos genéricos. Influye también, miren, las masas influyen las masas. Por ejemplo, decimos, no, para bajarle la fiebre al niño es mejor el Reprimán. No, pero es el metamizol. No, el Reprimán es mejor. Y al fin y al cabo el Reprimán es el mismo metamizol sódico. ¿Mm? ¿Ya ven? Entonces nosotros mismos a veces nos encargamos cómo es la psicología de masas que a veces vemos en los comerciales también. Ustedes observen, sí, que el Voltaren es muy bueno, o algo tan sencillo. No quiero hacer, no debería ni siquiera estar hablando de marcas, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, el Apronax es, te alivia el dolor, baja la fiebre y es muy efectivo. Y el Apronax viene a ser el mismo naproxeno sódico, ¿no? Nada más. Listo. Ahora sí, ¿qué recomendaciones nosotros debemos tener en cuenta con respecto a los medicamentos? Primero, ¿dónde comprarnos? ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Dónde deberíamos comprar los medicamentos específicamente? En un lugar que sea un farmacias. establecimiento farmacológico, profesor. Ujú. En los establecimientos farmacéuticos, en los establecimientos que dispensan estos productos, ¿no? Ya sea farmacia o ya sea botica. ¿Cuál es la diferencia entre farmacia y botica? ¿Quién me puede decir? Que en la farmacia hay un bioquímico, ¿cómo se llama? El Químico, laboratorista, químico, químico laboratorista, químico la farmacéutico, hija. farmacéutico, ya, sí, profesor. Ujú. Y en las boticas no solamente son técnicos, se podría decir, o Ajá, los dueños mismos del... exacto. Muy bien. La farmacia es obligatorio que el químico farmacéutico esté presente. El químico farmacéutico es el dueño de la farmacia, ¿ya? Y tiene que estar 24/7 o los días en el momento que se atiende, ¿ya? En las farmacias y mucho más en las cadenas de farmacias. También hay técnicos en farmacias, sí, también. Hay otro personal de salud, sí, en las farmacias también puede haber, pero aquí el dueño es el químico farmacéutico. En cambio, en la botica, el dueño puede ser cualquier personal de salud, una enfermera, un técnico en farmacia, un técnico en enfermería. Sí, yo puedo ser el dueño, ¿no? Pero puedo contratar a un personal especializado, un químico farmacéutico, para que regente o para que lleve la administración de mi negocio. ¿Ya? Sí, dime, Vela. Entonces, profesora, Incafarma, Mifarma, FASA, Ujú. ¿son boticas? No, son farmacias. Farmacia. Sí, mi farma es Los farmacia. dueños son empresas. O Inca sea, Farma son cadenas de farmacias, sí.
No, cadena de farmacia. Botica sería, por ejemplo, hay una que tiene bastantes, que hay una cadena de boticas también Boticas bastante. Perú. Ya, Boticas Perú, hay otra que ahorita de verdad se me ha ido el nombre. Boticas Hogar y Salud. No, hay otra que está acá, Medifarma, no sé si allá en Lima, no, Medifarma no. Botica, hay otra, ay no, se me ha ido el nombre ahorita, pero hay boticas en donde solamente pueden estar los técnicos en farmacia también, pero el dueño puede Botica ser Arcángel, profesora. Botica Arcángel, sí, Botica Arcángel, ese es Botica, sí, ahí puede estar los técnicos en farmacia. No es necesario que el químico farmacéutico esté 24/7, pero sí es necesario de que exista un personal químico para que pueda controlar, ¿no?, la gestión de la, de la, de lo que es el recibimiento de los productos y también la dispensación. Ujú. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Arcángel con Inca Pharma, hay una sección, fíjense, ustedes entren a un Inca Pharma. En Inca Pharma todos tienen un uniforme, pero hay uno diferente. No sé si se han percatado, han tenido la curiosidad. Todos tienen bata blanca o tienen polos amarillos, pero hay un personal que tiene un color o de polo o tiene en su logo, dice químico farmacéutico, QF, dice. Y ahí está todo el tiempo. ¿Ya? Lo que no sucede en la botica. En la botica está técnico, 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 técnico. Técnico en farmacia. ¿Y nosotros podríamos tener una botica? Sí, podemos tener una botica, siempre y cuando un profesional químico farmacéutico nos ayude administrando el local. Eso sí es necesario, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto de que se tiene que comprar en un establecimiento farmacéutico? Porque se ha visto casos en donde se venden medicamentos en tiendas, se venden en el mercado y no solamente eso, sino también productos médicos. Y resulta que cuando se hace las auditorías o se hacen pues las revisiones, sorpresa, las visitas inopinadas, resulta que esos medicamentos son adulterados. Por eso, cuando nosotros vamos a eliminar ciertos productos, debemos tener en cuenta algunos criterios, ¿no? Pero hay que tener cuidado que no los debemos comprar en tiendas ni siquiera en el mercado, ¿no? Son adulterados. Antibióticos, miren, se han encontrado antibióticos en mercados y eso no puede ser posible. Después hay que fijarse en la conservación del medicamento y del envase. El medicamento tiene que estar totalmente sellado, tiene que estar en buenas condiciones, no tiene que estar húmedo, no tiene que estar en todo. Fíjense, por ejemplo, si es una crema, el tubo de la crema tiene que estar intacta, no debe estar abierto, ni tampoco cuando ustedes le sacan la tapa van a encontrar un sellado, un sello metálico, ¿no? Todo eso, todo tiene que estar sellado. En las pastillas, en las tabletas, en las cápsulas, no tiene que estar tampoco chancada lo que son, donde es el compartimiento donde se encuentra lo que es las cápsulas o las tabletas, tiene que estar intacto. ¿Por qué? Porque ese espacio en el que se conserva la cápsula o el medicamento en pastillas o tabletas es necesario para mantener su integridad, ¿ya? Para mantener el principio activo. Otra cosa,
no debe de estar tampoco abierto, no debe estar pues tampoco manchado, nada de eso, tiene que estar intacto completamente, ¿no? Ya, ok, príncipe, no te preocupes. Aquí voy con respecto a los medicamentos adulterados. ¿A ustedes les habrá pasado que cuando revisan sus medicamentos, porque se tiene que renovar cada cierto tiempo, cuando ustedes revisan los medicamentos que tienen en casa, obviamente tiene una fecha de vencimiento? Al vencerse estos medicamentos, ustedes lo eliminan, lo desechan. Por ejemplo, hubo durante la pandemia las mascarillas. Las mascarillas, ustedes al momento de desecharlas tenían que cortarlas a la mitad. ¿Ya? Ese es uno. Las pastillas que vienen en blister, que vienen en su empaque, tienen que sacarlas. Tienen que sacarlas de su empaque una por una. Si es un aerosol, como el salbutamol y todavía queda, tienen que agotarlo. Presionarlo, presionarlo, presionarlo hasta que se agote completamente. Y el dispensador que tiene dentro lo tienen que chancar. Los jarabes, así quede, tienen que romper el envase y eliminar el resto del contenido. Se ha visto tantos casos de personas que están en los rellenos sanitarios recogiendo este tipo de cosas. Les cambian de etiqueta y eso es en todos los productos, porque se ha visto en aceite, se ha visto en champú, se ha visto en jabones. Por eso es importante destruir los envases cuando ya estén vencidos, ¿no? Porque si no los pueden volver a reutilizar. Debemos controlarlos cada año. Nuestro botiquín, el lugar donde nosotros almacenamos nuestros medicamentos, tiene que estar revisado, por lo menos cada 6 meses, ¿ya? Para ir renovándolos, para ir viendo si de repente se han vencido. Y obviamente tenemos que ordenarlos. Primero, los que ya se van a vencer tienen que colocarse de manera superficial para que sean utilizados primero, ¿no? Y si nosotros vamos renovando, entonces igual los nuevos van a ir abajo, 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 abajo. Es como que tú arreglas tu refrigeradora y en tu refrigeradora primero pongas lo que has comprado recién y lo que ya estaba lo vas a dejar al fondo. No, no es así, ¿no? No al alcance de los niños. Hay medicamentos que parecen caramelos, los jarabes que parecen refrescos, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, hubo el caso de una niña que ustedes han visto la clorfenamina en jarabe, viene en un pomito blanco y el contenido es transparente como agua, es dulce. Entonces esta niña, su mamá dejó al alcance de la mano la botella de clorfenamina que tenía la mitad. El jarabe tenía la mitad del contenido, estaba a la mitad. Cuando ella se va a trabajar y la niñita se quedó al cuidado de su tía, no se había dado cuenta su tía que la niñita había ido a su cuarto, supuestamente se había ido a descansar, pero encima en la parte de la cómoda de la cama, en un compartimiento de la cama, encontró y entonces probó y pensó, pues, ¿qué sería? Refresco. Y como tiene color, no tiene color. Entonces se tomó todo lo de la clorfenamina. Cuando la mamá desesperada llega a urgencias, ¿qué cosa ha tomado? Había tomado la clorfenamina, la niña gracias a Dios que no tuvo ninguna otra mayor reacción, pero imagínense qué había pasado, que en el trayecto de lo que se había tomado hasta que llegó su mamá de trabajar, ya habían pasado como 5 horas durmiendo. Duerme. 5 horas. Y no despertaba, no reaccionaba.
¿Por qué? Y eso es peligroso porque imagínense, ese tipo de antihistamínicos puede bajar los latidos cardíacos. Menos mal que no llegó a más, le hicieron un lavado gástrico, pero aún así la niña, como ya tenía dentro de su sangre, ya se había distribuido, durmió por 18 horas. Imagínense. ¿Cuánto tiempo? Sí, dime, Mori. Profesora, una consulta. Esto, ¿es cierto? O bueno, no sé, por eso le comento que, bueno, me han dicho que cuando vas a tomar una pastilla, no tienes que ir a dormir. No, algunas pastillas, claro, se supone que las pastillas tú las debes de tomar porque no inmediatamente irte a dormir porque no sabes, estando dormido no sabes qué reacción puedas tener frente a ese medicamento, ¿no? Por eso se toma, por ejemplo, si ya es de noche, de preferencia con una hora de anticipación, o sea, en lo que hace efecto el medicamento por vía oral, ¿no? Sí, es por eso más que todo, pero en este caso que yo les estaba mencionando, la clorfenamina, al ser un antihistamínico, inhibe las funciones, por lo tanto, una de las reacciones que tiene este medicamento es dar sueño, produce somnolencia. Entonces, pues, en este caso, pues imagínense, medio frasco, medio pomo, o sea, ni siquiera es un poquitito, ¿no? Un poquito más de la dosis que le correspondía. No, se lo tomó como agua, como un refresco, ni más ni menos. Por eso, y ojo, no es culpa del niño, porque al niño tú le dices, no lo vayas a hacer, pero el niño pues es inquieto, el niño se olvida de repente, pero pues ya sabe para la próxima, ¿no? Ya sabemos, también la mamá o los papás tienen que dejarlo en un lugar que no tenga alcance el niño. Es igual como los productos de limpieza. Tú tienes productos de limpieza que tienen muchos colores y que pueden ser muy llamativos. El niño por curiosidad se los puede tomar, se los puede echar, ¿no? Entonces, ¿qué daño puede ocasionar? No podemos nosotros, como se dice, no podemos suponer y decir, no, es que él ya sabe ya. Un momento de tentación es suficiente. Una niña que entró, un poquito saliéndome del tema, pero para que se den cuenta a qué magnitud puede pasar. Una niña había estado acompañando a su mamá, que estaba lavando. Miren, estando la mamá ahí, pero la mamá se había concentrado en el lavado ahí en el lavadero de su casa, y más allá, a 1 metro, estaba su hijita. Le había dado plátano para que comiera, estaba comiendo su plátano, pero la mamá había dejado una batea con ropa con lejía. Y ella suponía pues que como la niña sabe que lejía no se toma, no tomó directamente del frasco. Empezó a remojar el plátano con la lejía y se lo comió. Intoxicada de emergencia, pues. Envenenada. Entonces nosotros no podemos dar por hecho algo, con los niños especialmente. Entonces en este caso hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Cómo conservar o preservar los medicamentos? Estos medicamentos los debemos conservar en su envase original. Nosotros no podemos combinarlos definitivamente. Mori, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿De repente? No, profesora, me olvidé bajar la mano. Ya, yo pensé que tenías otra pregunta. No, si es así, está bien. Conservarlos en su envase original. Si viene en el blister, en el blister. Si viene, y por ejemplo, en su frasco, en el frasco. No podemos cambiarlo porque ese envase está prediseñado para que se conserve. Tiene las condiciones adecuadas para poder conservarse, ¿ya? Entonces no podemos sacarlo. ¿Por qué? Ahora, ustedes habrán visto los famosos pastilleros. Los pastilleros son muy útiles, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces muchas personas toman diferentes tipos de medicamentos durante el día y combinan y están en contacto. Entonces, al tener contacto puede
de repente tener algún roce con otro medicamento que no se toman juntos. Entonces, a veces podemos confundir los colores también. Entonces, no siempre vienen los medicamentos de un solo color, del mismo color siempre, ¿no? ¿Ya? Fecha de vencimiento. Y con respecto al envase, a ver, miren por acá. Nosotros tenemos, supongamos que tenemos un blister, aquí voy a dibujar. Tenemos un blister, o sea, con cápsulas, ¿no? Tenemos las cápsulas. Tenemos nuestras cápsulas o tabletas, comprimidos, qué sé yo. Pero hay una parte en donde viene la fecha de vencimiento, el registro sanitario, vienen unos numeritos aquí, ¿no? En esta partecita. Viene unos numeritos acá, ¿no? Ojo, bastante cuidado. Cuando, por ejemplo, nosotros cuando tenemos este tipo de blister, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Como ya se va vaciando las pastillas, los medicamentos, entonces, ¿qué hacen para ahorrar espacio? Empiezan a cortar. Nunca empiecen a consumir los medicamentos por vía oral desde la fecha de vencimiento, o sea, de aquí, no. Al contrario, empiecen al contrario de lo que es la fecha de vencimiento. ¿Para qué? Porque si cortan, van cortando de aquí, pero queda intacta la fecha de vencimiento. A veces nos queda una sola tableta y no tiene fecha de vencimiento. ¿De cuándo será? Ahora, a adivinar. No, pues, entonces hay que tener mucho cuidado. Y ustedes dirán, pero a veces yo voy a la farmacia y solamente compro para un día, para dos, compro uno, dos. ¿Cómo haría en ese caso? Se supone que si estás comprando uno o dos es porque los vas a consumir pronto, los vas a consumir de manera inmediata y no tendrías por qué conservarlos más tiempo, ¿no? Listo. Fecha de vencimiento es muy importante. Hay que conservar los medicamentos entre 15 a 30 grados centígrados. Ojo, esa es la temperatura recomendada, salvo sean medicamentos que necesiten pues de refrigerarse, como algunos tipos de insulina, como en el caso, por ejemplo, de algunas hormonas, como en el caso de, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Que ahí sí pues necesitan una temperatura más baja, pero en el resto, de preferencia entre 15 a 30 grados centígrados, perdón. Aquí nosotros no vamos a colocarlos ni en la cocina ni en el baño. ¿Por qué no en la cocina? Porque puede llegar a una temperatura más alta por las hornillas de la cocina. Exacto. La temperatura de la cocina, la temperatura del ambiente en la cocina es más alta y puede degradar y perder su propiedad ese medicamento. No en el baño, ¿por qué? Por la humedad. Por la humedad, exactamente. Hay personas que tienen su botiquín en el baño. No, botiquín no es recomendado en el baño. Es húmedo, ¿ya? Tampoco de preferencia no le debe dar la luz directa. Cuando digo luz directa, me refiero a la luz del sol, ¿no? No le vas a poner a la luz del sol. Listo, muy bien. Entonces, esas son las recomendaciones que tengo para decirles con respecto a los medicamentos, ¿ya? Muy bien. Continuamos el día viernes y por favor revisen lo que falta de de este material que les estoy mostrando, ¿ya? Que les voy a hacer algunas preguntas. Busquen, investiguen, por ejemplo, el origen de los medicamentos. Les voy a preguntar ejemplos de medicamentos según su origen, solamente para preguntarles, ¿no? Como evaluación oral también, participación en clase.
para evitar más que todo estar subiendo al Classroom, para que ya directo, ya de frente, revisarlo y ya. Ya también para que vayan a ese con respecto al origen de los medicamentos y según su clasificación, ¿ya? Esos dos vayan para que participen el día viernes. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos. Miss, Ajá, sí, dime. por favor, ¿puede volver a repetir? Ya que Empezaba. investiguen ejemplos de medicamentos según su origen. Por ejemplo, hay medicamentos que vienen de origen animal o de origen vegetal, de origen mineral. Ejemplos de medicamentos, ¿ya? Yo voy a ir avanzando la clase, pero ustedes también van participando diciéndome sus ejemplos. Y según la clasificación de los fármacos por las familias químicas. Por ejemplo, en las familias químicas yo les puedo decir las cefalosporinas. A ver, menciónenme medicamentos que son de la familia cefalosporina o por la acción farmacológica, pues, ¿no? Por ejemplo, les digo, a ver, menciónenme analgésicos o menciónenme antibióticos para que ustedes vayan reforzando los medicamentos que pertenecen a cada grupo, ¿ya? Listo. Ejemplos más que todo, ¿ya? Yo voy a subir ahora la clase para que ustedes lo puedan revisar y lo terminamos de explicar el día viernes. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Dejamos el examen, ya es un poquito tarde, dejamos el examen para el día viernes, ¿ya? Después de terminar la clase. Está bien, Miss. Ya, profesora, muchas gracias. Muy Ya, bien. profesora, gracias. Buenos días, disculpe. Sí, dime, a ver quién me está hablando. Ya, profesor. Ya, tu asistencia, Ruiz, ¿no? Profesora, es que antes no puedo responder porque no podía prender el micrófono. Ya, ok, Ruiz, no te preocupes. Muy bien, listo, nada más falta, ahora sí. Listo, chicos, entonces estudien por favor y ya nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buena semana. Hasta el viernes, profesora. Hasta Igual el para viernes. usted, profesora, cuídese, bendiciones. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego, Miss. Bendiciones. Cuídese. Gracias, gracias. Igualmente, que les vaya bien.